Hola, ¿cómo están? Un gusto verlos por acá de nuevo. Ahora seguimos con la teoría de la producción, específicamente la sesión número 2, que es donde vamos a abordar el tema de las isocuantas. Pero en el fondo lo que vamos a analizar es qué ocurre con la producción en el largo plazo. ¿Mm? Y ya nosotros vimos lo que era la función de producción y vimos qué ocurría cuando cambiábamos los niveles de trabajo y los efectos sobre la producción. Y ahora lo que vamos a ver, qué ocurre con la producción cuando cambiamos los dos factores productivos. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a comenzar a utilizar una nueva herramienta que son las isocuantas, pero les van a parecer muy familiares porque son primas hermanas de las curvas de indiferencia. ¿Mm? Y específicamente es una herramienta que utilizamos para determinar la producción en el largo plazo. Antes de eso, les quiero comentar un detalle que tiene que ver con la función de producción. Que los cambios tecnológicos se visualizan directamente sobre la función de producción. Yo les voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos cantidad de trabajo y tenemos producción, ¿cierto? Y esta es la típica función de producción que vimos en el capítulo anterior. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros podemos tener cambios en tecnología también, ¿ya? Lo que dice este cuadrito en el fondo. Y esos aumentos en tecnología, porque es muy difícil que haya un retroceso tecnológico, ¿cierto? Siempre la humanidad va avanzando tecnológicamente. Entonces, en este avance, nosotros vemos que la función de producción se va desplazando de esta forma. Y fíjense qué interesante es un avance tecnológico, por eso que todas las economías deberían apuntar a ello. Un avance tecnológico permite que cada trabajador produzca más unidades del bien que estemos produciendo. Por ejemplo, si ustedes se paran verticalmente acá en el punto A, en el punto con 6 unidades de trabajo, ustedes ven que cuando hay un aumento tecnológico, o sea, la función de producción se ha desplazado hacia arriba, cada trabajador, ¿cierto?, produce más cantidad de unidades. Y eso ocurre también cuando hay una segunda mejora tecnológica, ¿ya? Es el primer efecto. Segundo, todos los trabajadores a todo nivel de producción, no solamente el número 6, sino que todos los trabajadores a cualquier tipo o nivel de producción, ven aumentar su potencial capacidad productiva. Y otra cosa muy interesante es que la productividad marginal de cada trabajador también va aumentando, ¿ya? Eso se puede ver aquí al visualizar la pendiente, ¿ya? Eso se los dejo un poco ahí para que ustedes lo analicen, pero en el fondo mejora la cantidad por unidad, mejora la cantidad total y mejora también la productividad marginal y también la productividad media, ¿ya? De ya. Entonces, es evidente que los avances tecnológicos son para el bien de toda la economía, porque esto se va a traducir al final en más bienes y más baratos, mayor disposición o disponibilidad de los bienes, ¿ya? Hablemos entonces ahora de lo que estamos hoy día, que es qué ocurre con la producción de alimentos, un bien X cualquiera, cuando cambiamos las cantidades de trabajo y de capital. ¿Mm? Ahora, siendo así, nosotros vamos a poner siempre estamos trabajando con cantidades muy simples, cantidades de trabajo, cantidades de capital, ¿ya? Esto uno lo puede cambiar como quiera, a su antojo, 10, 20, 30 o 1000, 2000, lo que ustedes quieran, ¿ya? Usamos cantidades simples, cantidades de trabajo, cantidades de capital, y lo que está al medio ahora es la producción de ese bien. Por ejemplo, si son sacos de papa, cantidad de sacos de papa. Si son quintales de trigo, lo que sea. ¿Mm? Ahora, como son alimentos, claro, ustedes tendrían que ver algún tipo de alimento que les interesa analizar, pero te sirve a todos los bienes y servicios también, ¿ya? Y se van a dar cuenta de una situación bien particular, que algunas cantidades producidas del bien se pueden repetir. Miren qué interesante, aquí se repite cuatro veces, aquí se repite 3 veces. Y ustedes ven aquí que se siguen repitiendo otras cantidades producidas del bien. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Este cuadro hay que verlo con cuidado, porque en el fondo nosotros estamos aumentando la cantidad de trabajo por acá, o estamos aumentando la cantidad de capital, pero también podemos estar pensando que estamos aumentando la cantidad de trabajo y disminuyendo la de capital, ¿ya? No solamente pueden estar aumentando, una puede estar aumentando y la otra puede estar disminuyendo. ¿Cómo esto, que es un poco enredado, nosotros lo analizamos de forma mucho más simple?
Bueno, para eso se inventaron las isocuantas, ¿ya? Las isocuantas tienen la característica que iso significa igual. ¿Cuántas cantidad? Igual cantidad de bien, ¿ya? O sea, a lo largo de cualquiera de estas isocuantas, la cantidad producida del bien es la misma, pero para distintas cantidades de trabajo y de capital. ¿Mm? O sea, por ejemplo, aquí hay 3 unidades de trabajo y una de capital y producimos 55. Y acá hay una de trabajo, o sea, menos trabajo, y 3 unidades de capital, o sea, más capital, en el punto A, y también producimos Q igual 55. O sea, en los dos puntos A y D producimos 55. Igual como nos decía la tabla. ¿Ya? La tabla es consistente. Pero, obviamente que hay muchas otras combinaciones de trabajo y capital que nos llegan a producir 55 unidades de este bien. ¿Mm? Entonces, esto lo podemos hacer para distintas combinaciones de trabajo y capital y podemos ir aumentando la cantidad de trabajo y capital. Y así es como llegamos a Q igual 2, que con 75 unidades y más puntos, donde observamos igualdad en la producción. En este caso pusimos solamente el punto B, pero nosotros vimos que habían 4. O sea, esta curva es el reflejo de lo que ocurre con la producción, Q igual 75, pero distintas combinaciones de trabajo y capital. Y, ni que decir, cuando aumentamos aún más la cantidad de trabajo y capital, podemos producir más bienes. En este caso, producimos 90. ¿Mm? Siendo así, lo que nosotros vamos a observar es que la producción, cuando cambia la cantidad de trabajo y capital, se puede mantener constante. Y por lo tanto, hay un contrapeso entre la producción de trabajo versus la producción que genera el capital, o la producción que genera el trabajo versus la producción que genera el capital. Estas son fuerzas contrapuestas en el fondo que tenemos que ver qué significa eso en la práctica, ¿ya? Por otro lado, también existe una relación entre la producción y la productividad, igual que en la función de producción como nosotros lo vimos. En la producción a largo plazo, el capital y el trabajo son variables, un requisito indispensable, y las isocuantas analizan y comparan todas las combinaciones de capital y trabajo y la producción. O sea, no solamente el punto A, B, C, D, sino miles de otros puntos que pueden caer dentro de una isocuanta. Pero nosotros ponemos algunos puntos por un asunto de práctico, no podemos poner infinitas cantidades de insumos y de producción. Ahora, lo interesante es que nosotros vemos que en este caso las producciones no se comportan en forma estándar, como uno puede pensar, o sea, no se comportan en forma lineal, si ustedes quieren decirlo en forma más técnica. O sea, las producciones se comportan de acuerdo a un cierto ritmo de la producción, en este caso de la productividad. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, por ejemplo, fíjense ustedes, cuando nosotros dejamos fijo, para hacer un análisis, dejamos fijo la cantidad de capital en 3 unidades, y nosotros aumentamos la cantidad de trabajo de 1 a 2, y la producción aumenta de 55 a 75, o sea, en 20 unidades. Pero cuando aumentamos en una unidad más de trabajo, de 2 a 3, la producción aumenta de 75 a 90. Si ustedes se fijan, primero aumentó en 20 y después aumentó en 15. O sea, la producción aumenta, esto es válido y coherente con lo que vimos en la sesión anterior, la productividad va aumentando pero a tasas decrecientes. Es decir, se cumple el principio de la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Mm? Ahora, eso nosotros lo podemos ver acá en el gráfico de las isocuantas, ¿ya? Y eso es lo que está explicado acá. Lo interesante es que es una ley. Entonces, esa ley, que es de las productividades marginales decrecientes, o rendimientos marginales decrecientes, se observa, en este caso, en el corto y en el largo plazo, como vamos a ver en un momento más. Ahora, ahí lo dice, ¿cierto? Aquí está la explicación de lo que yo les dije en el gráfico. Una cosa también muy interesante, que yo se las voy a explicar cuando nos veamos en directo, es que es muy relevante la forma en que los factores de producción se relacionan entre ellos. O sea,
Si es posible sustituir trabajo por capital, o sea, si yo produzco muebles de plástico o muebles de madera, si existe esa sustitución o esa sustitución es más amplia o más rígida en términos de los resultados en los bienes que producimos. O sea, si yo puedo producir bienes, muebles de plástico o muebles de madera, obviamente, y a un costo, a un cambio relativamente rápido y flexible, cambiando un recurso productivo por otro, o sea, plástico por madera, ahí yo puedo decir que tengo amplia o gran sustitución entre los factores. Bueno, esto mismo puede ocurrir entre el trabajo y el capital. ¿Ya? Entre el trabajo y el capital podemos perfectamente nosotros hacer sustitución de factores. ¿Ya? Esa información está condensada en la forma o la pendiente que tiene la isocuanta. O sea, la isocuanta nos da una información muy interesante que es la posibilidad de cómo sustituimos un factor por otro. Porque supongamos que el trabajo es muy caro, no sé, pues están en Suecia, el trabajo es muy caro, claro, los suecos que van a preferir contratar maquinaria. ¿Ya? O si están en India, el trabajo es muy barato y van a querer contratar trabajo, ¿cierto? Pero es posible o no, depende de la forma en que estos factores se relacionan tecnológicamente. Y esa es la información, ¿cierto?, que a través de la curvatura que captura las isocuantas. ¿Ya? No, voy a saltar un poquito la parte técnica. Y vamos entonces a lo que es esta sustitución de factores que captura la pendiente de la isocuanta. Y hay que tener claro una cosa, que la pendiente de una isocuanta es consecuencia del cambio que se produce en trabajo versus capital y los efectos que estos cambios en trabajo y capital tienen sobre la producción. ¿Ya? Ojo con esto. O sea, nosotros estamos aumentando la cantidad de trabajo, tiene un efecto sobre la producción. A su vez estamos disminuyendo la cantidad de capital y tiene un efecto sobre la producción. Entonces, lo que captura adecuadamente ese efecto sobre la producción es esta pendiente o relación marginal de sustitución técnica, ¿cierto?, entre capital y trabajo. La pendiente en términos de un gráfico, si ustedes, porque en el eje vertical tienen capital y en el eje horizontal tienen trabajo, la definición de la pendiente entre capital y trabajo es delta K a delta L. Y en el fondo, en el numerador está variando la cantidad de capital y en el denominador está variando la cantidad de trabajo. Pero la consecuencia de la variación en la cantidad de capital, ¿cierto?, es lo que nos interesa. Y la consecuencia de la variación en la cantidad de trabajo es lo que nos interesa. Sigamos. Ahora, también se cumple un poco lo que veíamos con el consumidor. O sea, las isocuantas tienen pendiente negativa y son convexas, igual que las curvas de indiferencia. Por lo tanto, se va a producir el siguiente efecto. Las razones son distintas, pero el efecto visual es el mismo. Nosotros vamos aumentando la cantidad de trabajo. Fíjense lo siguiente. Nosotros estamos produciendo 75 unidades de este producto. Quintales de trigo. 75, por ejemplo. Aumentamos en una la cantidad de trabajo. La cantidad de capital la hemos disminuido en 2, o sea, en forma importante. Y la producción se mantiene constante. ¿Qué nos dice esto? Que al aumentar la cantidad de trabajo, la producción es alta y no requerimos tanto capital porque tenemos en abundancia. Y eso implica que a pesar que hemos sacado más capital, las consecuencias sobre la producción es la misma que aumentar en forma pequeña la cantidad de trabajo. Eso quiere decir que la productividad marginal del trabajo es alta y la productividad marginal del capital es baja. Y la verdadera razón, ¿cierto?, la razón de la razón, en el fondo, es que al haber poco trabajo es más productivo. Es como hay pocos trabajadores y mucha tierra, entonces es evidente que los primeros trabajadores van a ser muy productivos. Pues tienen a sus anchas mucha tierra para sembrar y cosechar. ¿Se fijan? Entonces, los primeros trabajadores son más productivos. Por eso que aumentar al principio la cantidad de trabajo aumenta rápido la producción y su productividad. Y cuando hay mucha tierra y muchos tractores y pocos trabajadores, por decirlo de alguna forma, si tú quitas 2 tractores no pasa casi nada, entre comillas, porque hay muchos tractores. ¿Ya? Entonces, ese es el juego que está aquí en curso. El juego es, estoy revisando el impacto que tiene un recurso sobre la producción
y el efecto que ese cambio en el recurso tiene en el otro recurso, porque el otro, si uno está aumentando, el otro está disminuyendo. Toda esa información está medida en la pendiente de la isocuanta, que técnicamente se llama relación marginal de sustitución técnica, ¿vale? Y por lo tanto la pendiente va disminuyendo. Fíjense que aquí es 2 a 1, 1 a 1, 2 tercios a 1, que es más chiquitita, 1 tercio a 1, y después va a ser casi 0. ¿Ya? Eso es lo que captura la isocuanta en la producción. Seguimos. Aquí está la explicación de lo mismo que les dije recién. Ustedes esta presentación la tienen, ¿cierto?, en la página del curso, así que no me voy a detener mayormente en eso. Una cosa que es muy interesante, como estamos en una isocuanta, podemos darnos cuenta que cuando tú cambias la producción a causa de la variación en el trabajo, se genera una productividad marginal del trabajo debido a este cambio en el trabajo. Delta L es el cambio en el trabajo. Y a su vez, el otro recurso está ocurriendo lo contrario. La productividad marginal del capital se está operando porque está disminuyendo, debido a que estás disminuyendo la cantidad de capital. Si tú sumas las dos, los efectos de aumentar la cantidad de trabajo y disminuir la cantidad de capital, el resultado total tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque la producción a lo largo de una isocuanta no va a cambiar. Por lo tanto, si todo eso lo pasamos a una fórmula, que no es una gran fórmula en todo caso, pero sumamos eso, despejamos las productividades y nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, que la pendiente que nosotros habíamos visto hace un rato, el delta K dividido por delta L, que es la relación marginal de sustitución técnica, es igual a la productividad marginal del trabajo dividido por la productividad marginal del capital. Como regla mnemotécnica, acuérdense siempre, en el eje vertical está el delta K, ¿cierto? Y en el eje horizontal está el delta L, como gráfico, como variable. Pero las productividades son justamente inversas. En el numerador va la productividad marginal del trabajo y el denominador va la productividad marginal del capital. Entonces, dado eso, que esta información, ¿cierto?, bien comprimida, bien condensada, nos va a facilitar visualizar algunas cosas futuras, ¿ya?, como lo vamos a ver a medida que vamos avanzando con la teoría del productor. Pero, antes, relacionado también con esto, les voy a mencionar que a veces los factores son mejores sustitutos entre ellos y a veces son peores sustitutos entre ellos. Cuando son sustitutos perfectos, ¿ya?, o sea, el trabajo y el capital son sustitutos perfectos, no importa que tú tengas mucho capital o poco capital, o más trabajo o menos trabajo a lo largo de una isocuanta, porque no se produce ese principio de saturación, tengo mucho capital, porque es lo mismo. A ver, les pongo un ejemplo, tenemos cajeros humanos y cajeros automáticos. Supongamos que la productividad de ellos es muy parecida, ¿ya? Todos pueden venderte un ticket por minuto, por decirte algo, el humano y el automático. Si es así, la productividad de ellos es idéntica. Entonces yo puedo tener 10 cajeros humanos o puedo tener 10 cajeros, 10 cajeros humanos acá, por ejemplo, en el punto C, y un cajero automático, o al revés, puedo tener 10 cajeros automáticos y un cajero humano, pero eso no me marca diferencia en términos de productividades, porque son igualmente productivos, son perfectamente sustitutos. ¿Vale? Eso es interesante. O sea, si hay sustitutos, esto es un caso extremo, o sea, no es que esto ocurra cada rato, pero los factores pueden ser muy sustitutos entre ellos, ¿ya? En este caso, la relación marginal o tasa marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de isocuanta, es constante, porque no se produce eso a medida que aumenta la cantidad del factor productivo es menos productivo, porque al reemplazarlo por el otro, es exactamente lo mismo, ¿ya? Otra posibilidad es que el capital y el trabajo no sean sustitutos entre ellos, o sea, no puedo reemplazar uno por otro, y sean justamente lo contrario, de proporciones fijas. O sea, yo tengo que usar la cantidad de trabajo y capital solo en una cierta proporción. Un ejemplo, yo tengo un tractor y un conductor. Yo no puedo tener dos
conductores y un tractor. Tampoco no saco nada con tener 2 tractores y un conductor. Tengo que tener un conductor y un tractor, por ejemplo. ¿Te fijas? Ahora, en la práctica eso no es 100% así, porque la máquina a lo mejor puede trabajar más horas y hay otro conductor, ¿ya? Pero en términos muy simples es como 1 a 1, ¿ya? Cuando eso ocurre, la única forma de aumentar la producción es, yo estoy con un conductor y un tractor, y alguien me dice, yo quiero poner 2 tractores. Ah, pero la producción no va a aumentar, porque el otro tractor va a estar parado. ¿Te fijas? Pero si yo tengo 2 conductores y 2 tractores, mi producción aumenta. Y si tengo 3 tractores y 3 conductores, mi producción de nuevo aumenta. Pero yo no puedo tener 3 tractores y 5 conductores, porque ¿en dónde se van a subir a manejar el tractor? No hay más tractores. Esa es la función de proporciones fijas. En este caso, la tasa o relación marginal de sustitución técnica está justo aquí en este punto y es infinita. O sea, se mueve así como un vaivén loco, porque en el fondo no está definida, ¿ya? O sea, no hay un punto exacto ahí. Son matemáticamente, ¿cierto?, que no está definida esa pendiente en ese punto donde hay un ángulo, ¿ya? Sigamos. Bueno, aquí está la explicación de lo que son los factores de proporciones fijas, ¿ya? Un poco lo que le expliqué en palabras. Y algo muy interesante, que con esto terminamos esta parte hoy día. Nosotros también podemos ver qué pasa con la producción, no solamente cuando cambia un factor productivo, sino cuando cambian los dos, ¿ya? Y eso le vamos a poner un nombre especial, que es rendimientos, los rendimientos de escala, ¿ya? ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que las productividades son de corto plazo y los rendimientos son de largo plazo? Bueno, aquí estamos recuperando ese concepto. Aquí vamos a hablar de los rendimientos en el sentido auténtico, que son a largo plazo. O sea, los resultados de la producción, pero a largo plazo. Por lo tanto, tengo que mover los 2 factores productivos, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Ejemplo. Yo tengo aquí, ¿cierto? Vamos a ir con un caso sencillo. O sea, todos los casos son sencillos, pero los vamos a manejar así. Supongamos que tenemos un punto donde tenemos 2 unidades de capital, 2 máquinas y 5 trabajadores, por ejemplo. O horas de trabajo, no importa. 2 de capital y 5 de trabajo. Y fíjense que nosotros aumentamos, interesante esto, aumentamos al doble la cantidad de capital y de trabajo al mismo tiempo, porque como son rendimientos hay que hacerlo al mismo tiempo, porque estamos en el largo plazo. Y fíjate que nuestra isocuanta no aumenta el doble, aumenta el triple, a 30. ¿Te fijas? Por lo tanto, aquí se habla que hay rendimientos crecientes a escala. Eso es interesante. Rendimientos crecientes. Yo aumento al doble la cantidad de trabajo y capital, los dos simultáneamente, y mi producción aumenta al triple. En este ejemplo. O sea, el mensaje es, yo cuando aumento la cantidad del factor productivo, mi producción aumenta más de lo que aumentó en los factores productivos, ¿ya? Basta un poquito más, pero aumenta más. Y visualmente, si ustedes se fijan, es como que entre medio tenía la de 20 acá. ¿Te fijas? Si yo tengo que dibujar la de 20, está entre medio. Entonces como que las isocuantas no se van acercando. Pero eso es bueno, no es malo. Se van acercando porque se acuerda que las isocuantas son curvas de nivel. Entonces como que mi altura aumenta rápido. Entonces tengo que pensar que 30 es un punto mucho más alto que 10 en proporción. Y por eso que el 20 quedó entre medio, ¿ya? Otra posibilidad es que los rendimientos sean constantes a escala. Este es el caso sencillo, el simple. Todo lineal, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabaja esto? Aumentamos al doble la cantidad de trabajo y capital y la producción aumenta al doble. Aumentamos al triple, de 10 a 15 la cantidad de trabajo y capital, o sea, de 5 a 15, de 2 a 6, o sea, al triple, y la producción aumenta al triple, de 10 a 30. O al doble. La cantidad de trabajo aumenta y capital aumenta el doble, y la producción, todo aumenta en la misma proporción, ¿ya? Allí se habla que hay rendimientos de escala constantes, ¿ya? Eso es el concepto. Los primeros, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan? Rendimientos crecientes, y estos son rendimientos constantes.
Y por supuesto, que no con el caso que no es muy positivo, que los rendimientos pueden ser decrecientes. ¿Qué significaría eso en un gráfico? Es más o menos simple, ¿cierto? O equivalente. Yo aumento la producción, en este caso, quiero aumentar la producción, y aumento los recursos al doble. De 5 a 10, de 2 a 4, aumento la cantidad de trabajo y capital al doble, pero los factores, o sea, la producción no aumenta el doble, aumenta de 10 a 15, o sea, menos del doble, el 50%. Y ahí tengo el punto. Por lo tanto, si esto está en 15, el doble está más afuera, por decirlo, más arriba. Por lo tanto, es como que las cuantas se van alejando más rápido. ¿Ok? Y aquí hay recuerden que todo lo que nosotros conversamos está basado en el libro de Pindick, ¿cierto? De microeconomía. Esto está en el capítulo 6. Yo aquí pongo un ejemplo de lo que aparece en el libro, que es exactamente lo mismo, ya de cómo es esa explicación en el libro que ustedes están leyendo. ¿Ya? Eso es básicamente lo que les quería comentar ahora, y la próxima sesión seguimos con la teoría de la firma, la teoría de la producción y después la teoría de los costos. ¿Ok? Así que nos estamos viendo. Adiós, muchachos y muchachas.